Muy buenos días, compañeros de los terceros años, grupo A, B y C. Hoy, 8 de septiembre de 2021, vamos a generar este video breve con la intención de explicar precisamente la división y las fuentes del derecho. Ya en la sesión pasada, la sesión de ayer, les había narrado las preguntas básicas con relación a lo que es la función del derecho público y el privado, obviamente también el social. Explicaba las concepciones que se contienen en cada uno de ellos, pero también di curso a relatarles cada una de las ramas que integran el público, el privado y el social. En esta sesión vamos a trabajar las fuentes del derecho. También es importante señalarles a ustedes que la ley necesariamente es un elemento de seguimiento diario, de seguimiento que tenemos que cubrir y que tenemos que acatar tal y como ella nos los expresa. En esta fórmula, el derecho público, el derecho privado y el social buscan, dentro de la jerarquía de las fuentes del derecho, el cubrir situaciones de usos y costumbres. En la división del derecho, desde ayer nos quedó claro que vamos a conocerle como público, como privado y como social. Cada una de las ramas que están viendo en esta lámina se las expliqué el día de ayer y fui conceptuando y ejemplificando también en clase cada una de ellas. Ahora, partiríamos del concepto fuente. Una fuente es un lugar de donde brota algo, de donde surge el conocimiento, y este se da a través de la observación. Tenemos en el derecho entonces como fuentes a las históricas, que le van a integrar de manera general, de manera particular también, todos y cada uno de aquellos documentos que constituyen el antecedente de nuestra actual legislación. Y partimos desde una leyenda, desde códices, desde monumentos históricos, desde pictogramas, ejemplo, el Código de Hammurabi, la Ley de las 12 Tablas, todos aquellos documentos que en el pasado han relatado la paz y la armonía como reglas para poder convivir en los diferentes estadios de la vida del ser humano. Las fuentes reales, comentaba incluso ayer en clase, que son los fenómenos sociales que revisten la vida del ser humano de manera cotidiana y que se necesitan regular precisamente para que mantengamos la sana convivencia. Incluso les hablaba el día de ayer con relación también a ustedes la situación de varias ejemplificaciones que hay en materia de la aplicación de ciertas leyes, por ejemplo, el proceso que se siguió ayer en el Congreso de la Unión y obviamente el que se va a seguir para efectos de poder legislar el fenómeno social llamado aborto. Y lo explico de manera categórica y dejo el tema para más adelante abordar. Las fuentes formales del derecho necesariamente se constituye como el proceso mediante el cual se van a poder vislumbrar aquellas fórmulas originales de las que el derecho nace. Y así tenemos a la ley a través de su proceso legislativo, a la costumbre, a la doctrina, a la jurisprudencia y a los principios generales del derecho. La ley es una norma jurídica que emana de un poder legislativo y que siempre va a regular la conducta de los hombres. Necesariamente la ley es general, es federal. Es general porque se aplica a todas las personas respecto de ciertos actos que regula y nadie queda excluido de ella. Siempre tiene todo ser humano en una ley general que acatar. Como ejemplo señalamos la Ley General de Educación, la Ley General de Salud. Es obligatoria porque la tenemos que cumplir todos y es irretroactiva porque bajo el principio de progresividad y de irretroactividad no puede dársele un curso hacia atrás en perjuicio de persona alguna. El proceso de creación de la ley, créanme que es todo un contexto en el que regularmente las cámaras de
diputados, de senadores. Los diputados locales o los cabildos de los ayuntamientos siguen las fases de iniciativa, discusión, aprobación y publicación de la vigencia. La iniciativa de una ley es el primer acto, es emitir un proyecto de ley o un proyecto de reforma que abrogue o que derogue con la intención de que se modifique algún supuesto normativo. ¿Quién la puede regularmente emitir? El presidente de la República, los diputados y senadores, los legisladores de los estados. El proceso de discusión se sigue a través de la deliberación de las discusiones que hay en las cámaras para verificar si son o no aprobadas, si son modificadas o si les falta algún contexto que cubrir para el efecto de que las leyes sean perfectibles. El de aprobación se da cuando cada una de las cámaras emiten las votaciones correspondientes para efectos de que de Cámara de Senadores a Cámara de Diputados, en el caso del Congreso General de la República, llegue a aprobar. La sanción, bueno, en esta, la aceptación de un proceso o de un proyecto legislativo se da necesariamente a través del Poder Ejecutivo. Este tiene un derecho, ese se llama veto. Cuando emite el veto es cuando ocurre que no está de acuerdo con lo que han hecho los senadores y vuelve a pasar el proceso otra vez hasta que quede en la mejor de las formas. La publicación de las leyes necesariamente debe de hacerse a través del Diario Oficial de la Federación o a través del Periódico Oficial del Estado. En los artículos transitorios de los decretos viene precisamente la fecha o en los tiempos en los que cobra su vigencia este tipo de situaciones, este tipo de leyes nuevas. La costumbre no es otra cosa más que el uso implantado en una colectividad de determinada situación. Algún sentimiento, alguna situación de etnia, de folclore, de reglas que se siguen en determinada comunidad y que se han hecho de manera continua y de manera permanente y de generación en generación. Y bajo esa fórmula, lo que ocurre es que las personas generan lo que conocen ustedes como una costumbre, llega a constituirse en una ley. En esa misma situación, la doctrina, como fuente del derecho también, es el conjunto de obras o de libros, dicho sea con respeto, que han emitido diferentes estudiosos del derecho, precisamente con la intención de abrir o dar luz o dar camino a nuestra materia, que es el derecho, en sus diferentes ramas. Esto, desde luego, en los puntos que se ven controvertidos, necesariamente en cada una de las ramas del derecho. La jurisprudencia. Como fuente del derecho, es la interpretación jurisdiccional. Un juez, en este caso, el Poder Judicial de la Federación, a través de los artículos 103 y 107 constitucionales, y obviamente a través de la primera y segunda sala o de los tribunales colegiados de circuito de todo el país, lo que hacen es precisamente emitir resoluciones o sentencias que van fincando o van estableciendo criterios. Cuando se juntan 5 sentencias en una misma situación, en un mismo sentido, se eleva a la categoría de jurisprudencia. Eso es poco más o menos lo que explica y se entiende por la jurisprudencia. Los principios generales del derecho, incluso los comentaba el día de ayer, son aforismos, constituyen además de ello axiomas que en el derecho van a tener una gran relevancia. Necesariamente en ellos son situaciones que pueden ocurrir en la vida diaria, en los actos y hechos jurídicos que cometemos. Y algunos de ellos, bueno, me permití en términos del artículo 14 de la Constitución y el 19 del Código Civil para la Ciudad de México, presentarles algunos. El primero sería, se entiende que hace la cosa aquel a cuyo nombre se hace. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo va firmado por mí, lleva mi nombre, quiere decir que fui yo el que suscribió o el que emitió determinado documento. Se presume ignorancia si no se prueba ciencia. Creo que queda muy claro este principio. El primero en tiempo es primero en derecho. Es decir,
Si tú llegaste primero, te tienen que atender primero. Donde hay la misma razón, es aplicable la misma disposición. Es inadmisible toda interpretación que conduzca a lo absurdo. Si se dan cuenta, en estos dos principios generales de derecho, se marca, en primer lugar, la razón, pero la razón frente a una disposición legal. Y la interpretación que se haga de una ley no debe de llevar a un absurdo o a una aberración cuando estemos defendiendo algún tema. La sentencia solo obliga a las partes. Es el famoso principio de relatividad. Solamente los involucrados se van a ver justiciables por lo que diga una sentencia ejecutorial. Las obligaciones no se presumen, hay que demostrarlas. Es el principio de presunta inocencia. El que afirma está obligado a probar. Esto indica que si cada uno de nosotros dice algo, tiene que tener la evidencia y el sustento probatorio para efecto de justificar lo que esté diciendo. El que no hace lo que debe, hace lo que no debe. Creo que queda clarísimo ese principio también. El poseedor se presume propietario. Es decir, si tienes algo, se cree que tú eres el dueño de ese algo. Ideas fundamentales, informadoras de la organización jurídica de un país. Fíjense que es muy importante señalar, incluso que, por ejemplo, el principio básico en lo que es el proceso de tipo de un juicio. El dicho de un testigo es como el de ninguno. ¿Qué quiere decir? En un juicio, si tú presentas un solo testigo, ese testigo no tiene valor su testimonio. Tienen que ser por lo menos 2 testigos por hecho. No se presume el dolor si no se prueba. La necesidad dispensa la ley. No hay pena sin ley. La voluntad, aunque sea forzada, es voluntad. La confesión hecha una vez no puede retractarse sino en el acto. Es decir, si yo llego a confesar algo, pero en ese momento digo que tengo una presión moral, que tengo una presión física o por posible violencia, pero en ese momento, ahí se tiene por no hecha mi confesión. La costumbre es la mejor intérprete de las leyes. Estos son, sin lugar a duda, los primeros elementos que voy a darles que refieren a las fuentes del derecho. Yo espero que les esté gustando esta tónica con la que estoy trabajando. Voy generando en el despacho videos que van estableciendo las ideas centrales, las ideas básicas, para que yo pueda en clase trabajar los mismos y solicitarles lo que a diario hago en cada uno de ellos. Suscríbanse al canal. Por favor, también contesten las preguntas detonadoras. Para mí es importante porque voy dando seguimiento, voy dándoles acompañamiento en la retórica del reconocimiento de lo que es el derecho y en las fuentes del mismo. Es importante que lo hagan. Denle un like a la publicación, por favor. Hagan sus tareas. No dejen de estar haciendo las tareas que les estoy dejando. Y traten de, con la vida diaria que tenemos en casa, en lo cotidiano, de relacionar los temas que voy a ir tratando para que pueda contestar las preguntas y tengamos una sesión muy dinámica. Es cuanto. Me despido y en un momento más yo les veo en clase. Gracias. Hasta pronto.